¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. El día de la expiación, Yom HaKippur. Levítico capítulo 16, versos 2 al 5. Adonai dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no venga a cualquier momento al lugar Makon Kadosh, más allá de la cortina delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Así es como Aarón entrará en el lugar Makon Kadosh, con un novillo como ofrenda del pecado y un carnero como ofrenda quemada. Él se pondrá la túnica Kadosh de lino, tendrá sus calzoncillos de lino sobre su carne, tendrá la banda de lino alrededor de él y estará usando el turbante de lino. Son vestiduras Kadoshim. Él lavará su cuerpo en agua y se los pondrá. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda del pecado y un carnero para ofrenda quemada. Tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Adonai a la entrada del tabernáculo de testimonio. Entonces Aarón echará suertes por los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai, sacrificio a Sham, y la otra por Azazel. Aarón presentará el novillo para la ofrenda de pecado por él mismo y hará expiación por él mismo y su casa. Sacrificará el novillo de la ofrenda del pecado, de la cual es por él mismo. Tomará el incensario lleno de carbones ardientes del altar de delante de Adonai y con sus manos llenos de incienso molido fragante lo traerá dentro de la cortina. Pondrá incienso en el fuego delante de Adonai para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Tomará algo de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en la cubierta del arca hacia el este, y de delante de la cubierta del arca rociará algo de la sangre con su dedo 7 veces. Después, él sacrificará el macho cabrío de la ofrenda de pecado, el cual es por el pueblo, y traerá su sangre delante de la cortina y hará con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo, rociarla sobre la cubierta del arca y delante de la cubierta del arca. Entonces saldrá al altar que está delante de Adonai y hará expiación por él. Tomará algo de la sangre del novillo y algo de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar. Cuando él haya terminado de hacer expiación por el lugar Makon Kadosh, del tabernáculo de testimonio y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las transgresiones, crímenes y pecados de los hijos de Israel. Él los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y después lo mandará al desierto con un hombre nombrado para ese propósito. El macho cabrío cargará todas sus transgresiones a un lugar aislado y dejará que el macho cabrío vaya al desierto. Entonces lavará su cuerpo en agua en un lugar Kadosh, se pondrá sus otras ropas, saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada, la ofrenda quemada del pueblo, así haciendo expiación por él mismo y para el pueblo. Esta es una regulación permanente para ustedes, para hacer expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Moshe hizo como Adonai le ordenó. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.
Bueno, ya tuvimos la introducción acerca del tema de Levítico capítulo 16. Para todos nosotros, para todos aquellos que están haciendo transición en el tema de Yom Kippur, es un tema que necesita ser muy escudriñado, porque es un tema que tiene mucha importancia espiritual para nuestros tiempos, de la misma manera como lo tiene Pesá. Pero este tema necesita que nosotros empecemos a hacer una auditoría para poder entenderlo en la dimensión en la que necesitamos entenderlo. Y para ello tenemos que ir a las escrituras. Recuerda, no lo vemos desde un punto teológico, lo vamos a ver desde un punto como escritural. La palabra entonces comienza hablándonos de una orden, de una misbot que Adonai da a Moshe, ¿verdad? Pero a ver, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿cómo puede ser Yom Kippur sin templo, sin sacerdotes, sin corbán, exigida por la Torah? Levítico capítulo 16 dice que debe llevarse, que debe haber un sacerdote, que debe haber un templo, que debe haber un corbán, ¿verdad? Entonces, y esa exigencia es la que hoy en día muchas personas dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que no hay templo, no hay sacerdote, ¿cómo vamos a hacer sacrificio? De eso se trata hoy en día Yom Kippur. Vamos a ver. Entonces quiero invitarlos a entender Yom Kippur desde la Tanaj, Yom Kippur desde el judaísmo del segundo templo y Yom Kippur hoy. Son tres escenarios que necesitamos entender perfectamente. Yom Kippur desde la Tanaj, o sea, en el mandato de Adonai en Levítico 16. Es un estatuto perpetuo. Yom Kippur en el judaísmo del segundo templo en la vida de Yeshua. Estatuto perpetuo. Yeshua nunca lo abolió. Y Yom Kippur hoy en estatuto perpetuo. ¿Por qué después de la muerte de Yeshua, Yom Kippur todavía está vigente en nuestras vidas? Esas preguntas todas no las tenemos que resolver en auditoría espiritual. Entonces, ¿qué es lo que es Yom Kippur? Venga conmigo porque hoy vamos a examinar muchos aspectos espirituales de Yom Kippur. ¿Qué es lo que es Yom Kippur y qué no es Yom Kippur? Yom Kippur está relacionado con la palabra pecado. Diga conmigo la palabra pecado. ¿Alguien puede decir pecado? Yom Kippur está relacionado con la palabra pecado. Ahora, si la palabra es pecado, si lo que nosotros estamos hablando es de la palabra pecado, ¿se alcanza a ver? ¿No? Ok. Si lo que nosotros estamos hablando es de la palabra pecado, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es pecado? ¿Verdad? Estamos hablando de el pecado. A ver, dígame si se ve ahí, ¿no? Estamos hablando de la palabra pecado desde el punto de vista de lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Esa es la palabra que estamos hablando? ¿O estamos hablando de pecado en el sentido espiritual de lo que es la transgresión, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando nosotros hoy en día? No creo que se esté viendo en la pantalla ya. Por lo visto no se está viendo. Ok, entonces lo voy a hablar con las figuras. Vamos a verlo en las figuras. ¿De qué estamos hablando entonces con la palabra pecado? Pecado desde el punto de vista espiritual contra sí mismo, pecado contra el prójimo, pecado contra el creador. Sí, las tres categorías en las que estamos manejando en Yom Kippur. Un pecado contra mí mismo, un pecado contra mi prójimo y un pecado contra el creador. Esas tres categorías necesitan hacerse la auditoría espiritual en nuestra vida hoy. Ahora,
déjame llevarte a lo siguiente. Jesús, amados, murió por los pecados de ignorancia. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido lo que es la muerte de Jesús en nuestras vidas. Los milagros que aparecen en Yom Kippur no es lo mismo que hablar de Pesá. ¿Por qué, Pastora Pili? Yo hice un video sobre esta enseñanza, la diferencia entre Pesá y Yom Kippur. Déjenme llevarles a 4 aspectos espirituales para el día de hoy. ¿Cómo puede ser que Yom Kippur, sin templo, sin sacerdote, sin ofrenda exigida, o sea, sin corbán, pueda ser sagrada hoy? ¿Cómo, Pastora Pili? El primer toque de shofar que sonaba era asociado a Shavuot, a Pentecostés. El último toque de shofar sonaba y era asociado a Yom Teruah. Y el gran toque de shofar sonaba y era asociado a Yom Kippur. ¿Sabía usted eso, verdad? Que hay 3 sonidos de shofar que el mundo entero está escuchando. Hoy nosotros estamos casi que escuchando el sonido de Teruah. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Pero la gente no quiere escuchar el arrepentimiento. Entonces, cuando llegamos al momento donde estamos hablando de transgresiones, pecado e iniquidad, es importante notar que el pecado, ¿verdad? Como tal, es una de las áreas donde el ser humano quiere arreglarlo todo con un perdón y hasta luego, pero no con arrepentimiento, sino con remordimiento. Y resulta que el pecado no se puede tratar como cualquier cosa, como que yo voy preso y peco y empato. No, porque aquí hay una serie de palabras que necesitan hacérsele auditoría, lo que es la transgresión y lo que son las iniquidades. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, las iniquidades generan en nuestra vida una serie de problemas espirituales que no se resuelven con pesar, porque estamos hablando del pecado de un pueblo. Es grupal. A ver, entonces ubícate, Pastora Piri. Venga conmigo a Levítico capítulo 16. Leamos juntos Torá escrituralmente. Baruch atah Adonai noten hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Habló Adonai a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron. A ver, un momentico. Necesitamos entender esto. ¿Qué fue lo que pasó en Números 10? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué fue lo que pasó cuando los hijos de Aarón tomaron fuego extraño y vinieron a ofrecer fuego extraño? Bueno, eso se llama transgresión. Transgredieron la ley. Adonai tiene que poner normas para que no pasen y mueran por causa de esas transgresiones que se están cometiendo. Entonces dice, Levítico 10 fue lo que sucedió con los hijos de Aarón. Y Adonai dijo a Moshe, di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo y delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Le dice, un momentico, a nosotros nos tienen que poner límites, Adonai, a todos nosotros nos pone límites, pero en el ejercicio de funciones espirituales también nos pone límites y nos dice, hasta aquí tú puedes pasar.
Déjame llevarte al siguiente versículo. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro. Mira la palabra que está hablando. Le dice, con esto entrará Aarón al santuario con un becerro para expiación y su carnero para el holocausto. O sea, le dice, hay un becerro que está siendo sacrificado y hay que, y ya dice, y hay un carnero para el holocausto. Cuando Yeshua está muriendo en la cruz, en el mismo momento en que Yeshua está muriendo en la cruz, está presentándose el corbán en el templo. Son las dos mismas funciones espirituales, cumpliéndose en el mismo acto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mirra de lino se cubrirá. Son santas vestiduras, con ellas se cubrirá. Son las santas vestiduras y con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué te vistes de blanco? Bueno, estamos entendiendo el proceso de Yom Kippur. No solamente es que nos purifiquemos, sino que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, el ruja, el nefesh de nosotros, sea purificado verdaderamente. Ahí es donde está la palabra de entendimiento. Cuando nosotros vemos el sistema de Yeshua en el judaísmo del segundo templo, ¿qué vemos nosotros? Vemos que el sistema del reinado, acuérdense lo que yo enseñé la semana pasada de la monarquía en los tiempos de Yeshua estaba corrompida, era la monarquía herodiana. Y Yeshua no tiene nada que ver con esa monarquía. Por eso él no tuvo nada que ver con entrar a ser el rey de los judíos allí, que era lo que querían los discípulos, y la gente decía, ve, tú eres el rey de los judíos. Y él decía, no, ese no es el sistema, yo no puedo entrar a usurpar, ni tampoco vengo con ese sistema, porque mi camino es otro camino completamente diferente. Entonces, en ocasiones lo hizo en la vida de la sinagoga judía y como en los tiempos de los reyes buenos y malos, el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Entonces, aunque había templo en los tiempos de Yeshua no vino a ser el juez supremo para expiar ese pecado allí, porque el templo había sido profanado, el sistema monárquico había profanado el lugar, entonces no había forma en que fuese Yom Kippur, era pesado. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, en el año 66, después del nacimiento de Yeshua, unos 102 años de corruptos sacerdotes que pasaron por el templo, fueron años muy difíciles para el pueblo de Israel porque había una corrupción total. Y en medio de tanta corrupción, un judío celote, dio inicio a una revuelta judía y allí en el 68 de la era común muere Nerón. Todo esto está pasando en el judaísmo del segundo templo, porque ya sabemos en el sistema de Levítico que venía nuestra santa convocatoria de Yom Kippur. Pero vengámonos al sistema del judaísmo del segundo templo, y en el sistema del segundo judaísmo del segundo templo, había sacerdote, sumo sacerdote, había corbán, pero ese sistema estaba corrupto. Muy importante lo que estoy hablando. Eso quiere decir que Yeshua dijo, bueno, lo vamos a abolir y ahora yo voy a morir y ya no vamos a tener que ver con esto. Eso no es lo que estoy predicando y eso nunca fue lo que Yeshua predicó. Por haber creído esa teología, anulamos el día de Yom Kippur. Y eso nos ha traído consecuencias graves en nuestra vida. ¿Qué nosotros vemos? La desaparición, ¿verdad? El desprecio que viene sobre Jerusalén. Y luego viene 70 años después, tal como Yeshua lo predijo.
70 años después, Jerusalén es arrasada por Tito. Los romanos entran armados, destruyen el templo, destruyen todo lo que es el sistema corrupto, ¿verdad? Y viene un momento tan tremendo que es en una fiesta de Pesá, un rabino, póngale mucho cuidado a lo que voy a compartir, un rabino llamado Johanán quedó atrapado dentro de la ciudad en ese momento donde Tito está invadiendo la ciudad de Jerusalén, y allí ese momento es contado por Flavio. Me encanta cuando Flavio está contando esta historia donde este rabino queda atrapado dentro de Jerusalén y Johanán ben Cassai y sus estudiantes fueron los que dividieron, y llega ese momento en donde parte la historia de Israel en dos, digámoslo de esa manera, en el tiempo, para poder entender por qué no se celebra Yom Kippur, digámoslo, en nuestro contexto espiritual. Se los estoy enseñando. Entonces, para disvadir, ya no tenemos templo, no tenemos sacerdote, no tenemos corbán. Entonces, el rabino Johanán ben Zakkai introduce en el año 70 después de la destrucción de Jerusalén y del templo, introduce un sidur, y todos los herejes y todos los pecadores, dice él en su libro, van a perecer inmediatamente. Y hace un sidur para hacer lo que es una convocatoria de Yom Kippur, digámoslo, rabino ortodoxa. No estoy hablando más ni menos de un tema que Flavio José narra en su libro histórico. Entonces, ubiquémonos. 100 años antes de la destrucción, los romanos ya habían entrado a Jerusalén. Antes de que llegase a venir Jesús, ya había habido un problema muy serio cuando Judas Macabeo tiene que entrar al templo y rescatarlo. Luego viene el nacimiento de Yeshua, viene lo que es la persecución, viene la época herodiana y tenemos un conflicto bélico profundo y espiritual en el judaísmo del segundo templo, con el sacerdocio, con los corbanos. Alguien está ahí para escuchar lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Hasta aquí estamos claros? Quiero que me digan si estoy clara porque necesito entrar ahora a explicar. Cuando yo tomo un momento para explicarles con la enseñanza, con lo que es el proceso de Yom Kippur, yo quiero invitarlos a todos ustedes, papel y lápiz y un espíritu enseñable. Y yo quiero que veamos a través de la palabra por qué es tan complicado hoy en día para muchas personas entender Yom Kippur. Entonces dicen, no, ¿cómo crees? Yom Kippur ya desapareció, ya Yeshua murió en la cruz del Calvario. Déjame llevarte a verdades espirituales. Vespasiano, en su libro de historia, hay 3 libros que tú necesitas conseguir, leer, estudiar y hacerle auditoría. Todo lo que tenga que... Flavio José fue un historiador, era judío, pero apostató de Israel y se volvió, digámoslo, se asimiló, pero él describió perfectamente lo que estoy hablando. Ese libro lo tienes que tener en tu biblioteca. Vespasiano también es otro libro histórico que necesitas tener en tu biblioteca para leer el judaísmo del segundo templo y por qué desde ahí se desvió toda la convocatoria de Yom Kippur. Estamos ahora en el retorno, como dijo hoy Jonathan Cass. Vespasiano trabaja únicamente con Johanán ben Zakkai. Por otro lado, Tito arrasa con Jerusalén y con el templo, y 1.000.000 fueron masacrados en las calles de Jerusalén, y luego 73 vienen y se refugian en lo que a ti posiblemente nunca te han dicho, que es Masada.
¿Alguna vez has escuchado eso? Hay un gran video en YouTube, maravilloso, sé que le encanta pasearse por YouTube, vaya y busque un video que se llama Masada. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Y por qué hoy en día hay una bandera de Israel colocada en Masada y hay una leyenda perfectamente escrita en el idioma hebreo, español, inglés y en muchos otros idiomas que dice lo que sucedió en Masada jamás volverá a repetirse? Esto es algo muy tremendo. Estamos hablando de todo lo que sucedió en el judaísmo del segundo templo y por qué es tan importante entonces entrar en historia. Porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Dice una frase por ahí. ¿Qué pasó con Jerusalén? Jerusalén queda. Déjame llevarlo a cómo queda Jerusalén. Jerusalén queda sin templo, sin sacerdote, sin sinagoga, sin sacrificios y sin Yom Kippur. Solo Johanán ben Zakkai trasladó el Sanedrín de Jerusalén, lo trasladó y lo arregló a su manera. Por eso nosotros tenemos varias cositas allí que discutimos, ¿verdad? Con lo que es la historia y de pronto vemos que entonces que se movió cierto movimiento espiritual entre la convocatoria de Bikurín, ¿verdad? De Pesá, Bikurín y lo que son los 50 días del Omer. Todo eso tiene que ver con historia. Entonces, para entender historia hay que leer historia. Entonces, volvamos a repetir. ¿Con qué se quedó Jerusalén? Se quedó sin templo, sin sacerdotes, sin sinagoga, sin sacrificios y sin la convocatoria de Yom Kippur. Por eso el mundo después perdió la perspectiva del templo, del sacerdocio, de lo que son los Corbán y de Yom Kippur. Nos quedamos solamente con Pesá y dejamos todo a un lado. Permítanme explicar esto, por favor, muy bien. Cuando nosotros llegamos a la convocatoria, permítanme explicarlo, hay algo sumamente importante que sucede. Tenemos 7 convocatorias de Adonai, ¿verdad? Tenemos Pesá, tenemos Hat Matzah, tenemos una convocatoria aquí que les voy a colocar un color diferente para que vean el por qué. Aquí tenemos Bikurín, o sea, primicias o resurrección, lo que llamamos resurrección. Tenemos Hat Matzah, que es panes sin levadura. Tenemos Pesá, que ahorita les voy a explicar cómo el mundo ha cambiado esto de manera tremenda. Tenemos Shavuot, ¿sí se puede ver? Sí. Tenemos Shavuot, aquí, que es Pentecostés en griego. Y tenemos aquí estas convocatorias y tenemos aquí ahora lo que es Yom Teruah, que acabamos de celebrar. Y tenemos aquí Yom Kippur, que estamos próximos a entrar, el Día del Perdón, y tenemos Sukkot. Pero miren, noten algo muy importante aquí, sumamente importante. Resulta que al tener estas convocatorias de Adonai, ¿verdad? Hasta aquí, Yeshua, estoy hablando hasta aquí, Yeshua viene, celebró Pesá, lo que es mal llamado Easter en el este, que nada tiene que ver con Pesá. Creemos que es Pesá, pero no es Pesá. Luego tenemos Hat Matzah, ¿verdad? ¿Había templo para Pesá? Sí, eran condiciones importantes. Oiga lo que estoy hablando. ¿Teníamos Pesá, templo? Sí. Yeshua vino y había templo. Había Corbán y había sacerdote. Teníamos Hat Matzah, templo, sacerdote y Corbán. Tenemos Bikurín, Yeshua resucitó y había templo, sacerdote,
Corbán, ¿sí o no? Y en Chabot, a los 50 días, en el momento en que Jesús asciende, ¿había templo? Sí. ¿Había Corbán? Sí. ¿Había sacerdote? Sí. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es, después de la muerte de Yeshua y después de los 70 años, cuando viene la destrucción, aquí es donde está el punto más central de nuestra vida espiritual. No tenemos templo, no tenemos sacerdote, no tenemos corbán y no tenemos ni templo, ni sacerdote, ni corbán. Y la gente hoy en día está completamente desconectada, desconoce por completo todo lo que es la convocatoria de Yom Kippur. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Bueno, se lo voy a contar. Cuando viene el reemplazo y viene un momento de rezos, el judaísmo del segundo templo toma digámoslo como un sidur, un seder, y aquí es donde yo me quiero entrar con ustedes, porque esto es lo peligroso espiritualmente que nosotros necesitamos entender. El judaísmo del segundo templo radica el reemplazo del sacrificio y lo reemplaza por los rezos, por la reforma del judaísmo y hace un cambio en el judaísmo y renueva y reinventa y reemplaza todo con el rezo. Todo con el rezo. Entonces, basándonos en ese punto de vista espiritual, ¿qué era lo que Adonai nos está convocando hoy en Yom Kippur? ¿Que el rezo reemplaza el Yom Kippur? O sea que cuando venga Yeshua, ¿solo van a haber rezos? ¿O va a restaurar todo lo que es el Yom Kippur? Porque te voy a dar una nota muy importante. Si Yeshua viene, está el templo, el sumo sacerdote, que es Yeshua HaMashiach, el Cohen Gadol. Entonces, para que haya perfectamente establecido un sistema de renovación de nuestras vidas, se necesita corbán, y para eso el Cohen Gadol se tiene que preparar para santificar al pueblo, como está escrito en Levítico. Y si tú vas al libro de Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 19, tú ves que el sistema de Yom Kippur es restablecido. Usted ve que Yeshua tiene manchado de sangre para representar que Él es el Cohen Gadol que viene a expiar los pecados del pueblo. Entonces diga conmigo, se va a volver a restaurar Yom Kippur. Y ahí es donde tú tienes que entrar perfectamente a entender. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque Yeshua viene a mostrarnos a nosotros que Yom Kippur es un estatuto perpetuo. ¿Alguien está entendiendo lo que yo dije? ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Usted puede preguntarme a través del grupo, de las diferentes plataformas y decir, porque aquí es donde hay muchas preguntas. Y yo estoy yendo despacito, sencillo. Yo no me estoy metiendo pues por allá, estoy graficando, estoy colocando la gráfica para que vean que vamos despacito. ¿Cuál es la práctica que se utiliza hoy en día en Israel, en muchas comunidades judío-ortodoxas, que se está utilizando una práctica que viene de Roma, que lo utilizaban paganamente en Roma con dioses paganos? ¿Cuál es la práctica que se utiliza ahí? Entonces, déjame decirte, la mal llamada palabra, la sangre de Jesús nos lava, usted no la encuentra en la Torah, por ningún lado. Búscale, hágale una auditoría y diga, la sangre de Jesús me está lavando. Esa palabra es
totalmente incorrecta. Pudimos haberla utilizado teológicamente en el pasado, pero ahora que tú conoces la verdad, esa palabra tiene que salir del vocabulario, porque esa palabra no viene de la Torá, viene de una práctica pagana de dioses paganos que lo utilizaban los romanos. Johanán Ben Zakkai en Yom Kippur, que creó el Sidur judío ortodoxo, que no reconoce él a Yeshua jamás, él se queda dentro de Roma, hace concilio con los romanos, práctica, él empieza a practicar lo que es un día antes de Yom Kippur, que es tomar un gallo, lo degollaban y era un acto de un inocente por un culpable. Y entonces de allí, en la teología moderna se llamó la sangre de Jesús, digámoslo de esa manera, nos lava. Esto, al decirlo, es utilizar una práctica pagana que nada tiene que ver con Yeshua y con Yom Kippur. Muy importante lo que estoy diciendo. Entonces la palabra, la sangre de Jesús nos lava, no es toraica, no es escritural. Hay que reaprender todos los textos y todo lo que nos han dicho porque necesitamos entenderlo. Diga conmigo, todos estamos aprendiendo. Entonces, los judíos se preguntaron cómo reconciliar la sangre del macho cabrío, cómo afligir nuestras almas. Ellos se preguntan, ¿cómo vamos a reconciliar la sangre del macho cabrío, que es la que necesitamos en este momento? O sea, ellos no iban a decir, traigamos la enseñanza de Yeshua, su sangre, que es muy diferente, porque la sangre de Yeshua nos reconcilia, no nos lava. Son palabras completamente diferentes. Entonces, en vez de ir a Levítico 16, en el judaísmo del segundo templo, después de la destrucción del templo, el rabino de ese tiempo en Jerusalén dice, ¿cómo vamos a reconciliar la sangre del macho cabrío? ¿Cómo vamos a afligir nuestras almas? Y entonces allí nos vamos a hacer preguntas importantes. Nosotros, como creyentes en Yeshua, nos preguntaremos, ¿cómo reconciliar la sangre de Yeshua? ¿Cómo afligir nuestras almas cuando la Torá dice que es una ofrenda de expiación? Ay, creo que estoy siendo clara, ¿verdad, Pastor Roberto? Alguna persona que tenga confusión ahí necesita recapitular y escuchar muchas veces este mensaje. En el judaísmo del segundo templo, la pregunta es, ¿cómo hacer que la sangre del macho cabrío nos reconcilie? Porque no ven a Yeshua. En el judaísmo del segundo templo, ahí estamos nosotros ahora entendiendo en Yeshua HaMashiach, que fue nuestra expiación, cómo la sangre de Yeshua nos reconcilia con el Padre. ¿Se dan cuenta la gran diferencia de Yom Kippur desde un punto de vista en Yeshua y Yom Kippur desde un punto de vista judío sin Yeshua? No estoy criticando a mis hermanos judíos, los amo y los respeto. Estoy mostrándote lo que es el Seder de Yom Kippur, porque muchas veces nosotros nos tendemos a desviar y a devolvernos al judaísmo sin Yeshua. ¿Me hago entender? Y hay que ir a nuestra escritura en Yeshua HaMashiach. ¿Hasta aquí estamos claros? Venga conmigo y diga conmigo. Todos juntos repitan donde estén. La ausencia del templo nos obliga a considerar, digan eso, la ausencia del templo nos obliga a considerar, número 1, un documento judío de la Edad Media del rabino Akiva, un sidur, cómo se van a realizar las expiaciones sin templo, y este rabino Akiva toma un texto del Rab Johanán Ben Zakkai
y hace un contexto de Yom Kippur. Y tú necesitas entender esto. Por eso tenemos prácticas en Yom Kippur que no son bíblicas. Tenemos conceptos teológicos en Yom Kippur que no son bíblicos. Y tenemos un judaísmo que no reconoce la sangre de Yeshua y queremos hacerlo como ellos lo hacen. Entonces, Pastora Pili, hágale un contexto a esto para que lo podamos entender. Pregunta. ¿Puede Adonai Altísimo expiar o perdonar los pecados de una persona sin arrepentimiento y sin tener el templo construido? ¿Puede Adonai Altísimo perdonar a una persona sin arrepentimiento y sin tener el templo construido? Hágase esa pregunta porque necesito que usted la entienda. Necesito que usted capture lo que estoy hablando. Si Adonai Altísimo perdonó los pecados antes del Sinaí, ¿verdad? Antes del Sinaí, Adonai perdonó los pecados, ¿sí o no? Sí. ¿O no? Ahora. ¿Y había templo? No. ¿Y había sacerdote? No. ¿Pero había corbán? Sí. Entonces, ¿puede Adonai Altísimo perdonar los pecados, expiar pecados y perdonar a alguien esos pecados sin arrepentimiento, sin templo construido? ¿Sí o no? Yo necesito que tú contestes ahí en el chat. Donde quiera que tú estés, contesta esta pregunta. ¿Puede Adonai Altísimo perdonar esos pecados sin arrepentimiento y sin templo? Porque no había templo antes del Sinaí. No había sacerdote antes del Sinaí. ¿Puede perdonarlos? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Si Adonai Altísimo perdonó los pecados antes de Noé, antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob, si le perdonó a Adán su pecado, sin templo, sin sacerdote, ¿para qué Yom Kippur? Sí, escúchame porque vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. Yo no quiero que tú celebres Yom Kippur porque a los pastores les parece que es muy bonito celebrar Yom Kippur. Y si no, la pastora se pone brava. No, yo no quiero eso. Sí, no. Déjese de inmadureces. Venga aquí y reconozca lo que usted necesita entender, porque si no, entonces usted tiene una cantidad de cosas caminando en su cabeza. Si Adonai Altísimo perdonó los pecados antes de Noé, antes de Abraham y antes de Isaac, antes de Jacob, si le perdonó a Adán, ¿verdad? ¿Para qué templo y para qué Yom Kippur? Si él lo puede perdonar sin templo, sin sacerdote, solo con el corbán. ¿Están hasta aquí? Ok. Entonces, esa pregunta necesita tener una respuesta sumamente espiritual en tu vida. Porque si no, todo lo que tú haces es sin entender. Es bueno la obediencia, pero hay que entender también. Perfecto. Si Adonai es un Adonai de justicia, de rectitud, omnipotente, si esa justicia es divina. Solo Adonai salva, solo Adonai puede perdonar. La diferencia es el medio. ¿Me hago entender? Solo Adonai puede perdonar con templo o sin templo. Adonai puede perdonar con sacerdote o sin sacerdote. Adonai puede perdonar con sacerdote o sin sacerdote. Pero la diferencia que hay en nuestras vidas es el medio que Adonai utiliza para perdonar. Y ahí es donde está la gran diferencia. La gran pregunta que en medio de esto está es
la expiación. Porque Adonai escogió para expiar el pecado algo particular, algo que no puede ser de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Es diferente. En el judaísmo talmúdico, sin Yeshua, estoy hablando del judaísmo talmúdico, sin Yeshua, la enseñanza que se da es la siguiente, y esa es la que necesito que tú me entiendas hoy. Sin templo, sin sacrificio, sin sumo sacerdote, en el judaísmo talmúdico, el arrepentimiento, las buenas obras, la obediencia a los mandamientos, el mismo día de Yom Kippur, el negar la necesidad de un Mesías, en el judaísmo del talmúdico no hay sumo sacerdote que interceda por nosotros. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Nos podemos afligir todo el día, podemos gemir todo el día, podemos no bañarnos, podemos no comer, pero si no entendemos el medio, estamos haciendo lo mismo que el judaísmo talmúdico. Y eso no puede pasar en nuestras vidas. No podemos traer el judaísmo talmúdico a nuestra vida espiritual. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque ellos no ven a Yeshua como nuestro Mashiach, no ven el sacrificio de Yeshua y no ven que Yeshua sea el que interceda por nosotros. Venga conmigo a Hebreos 4. Dígame que están entendiendo el tema. Necesito este tema. Dijimos con el pastor y con el pastor Camilo, necesitamos ahondar mucho este tema porque es un tema demasiado profundo, pero a veces demasiado mal interpretado. Entonces, vaya conmigo al libro de Hebreos, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 4, si son tan amables, Hebreos capítulo 4. Y vea lo que nos está diciendo la palabra de Adonai. A ver, Hebreos 4 es, Hebreos... a ver... 5, perdón, Hebreos 5. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, el sumo sacerdote. Venga al 14. ¿Al qué? 5. No, es el 4:14. Por tanto, todos digan, por tanto, está conmigo en Hebreos 4:14, yo necesito que usted abra su Biblia. No me mire, abre su Biblia, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Adonai, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Estamos hablando de Yom Kippur. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. La diferencia que nosotros tenemos con el judaísmo talmúdico es que ellos no creen en Yeshua, no creen que Él sea el sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades. Entonces, la forma como ellos manejan el Yom Kippur es absolutamente fuera del medio. O sea, quitan el medio y lo reemplazan por los rezos y lo reemplazan por el afligirse, pero nada sirve sin Yeshua. La proclamación que hoy tenía Jonathan Cash allí en Washington es: Yeshua es el medio. No nos da miedo decirlo. Cuando él hizo esa proclamación, él dijo: sin Yeshua no hay salvación. Sin Yeshua no entendemos Yom Kippur. ¿Estamos aquí? Espero que usted me esté entendiendo mi tema. Entonces, el judaísmo
en Yeshua, o sea, Torah en Yeshua, sin templo, sin sacrificio, sin sumo sacerdote, es importantísimo entenderlo. No tenemos templo, no tenemos el sacrificio, no tenemos sacrificios, corbán, no tenemos sumo sacerdote. Pero ¿qué tenemos que hacer en Yom Kippur? Número 1, venga conmigo. Tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento será la base espiritual de tu vida. Arrepentimiento no es sentir remordimiento, amados hijos. Arrepentimiento es una convocatoria de retornar a Adonai. ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente tiene un proceso de arrepentimiento? Porque verdaderamente camina en obediencia rectico con Adonai. ¿Cómo sabemos que no ha habido arrepentimiento? Porque es una persona que en su vida y en su espíritu la rebelión la tienen metida entre sus huesos, transgresiones, iniquidades. Entonces yo lucho mucho con esa parte porque yo hablo mucho del ADN del ser humano y oro mucho en esa área porque ahí, como dice Adonai, ¿no? En la parte profunda, en los huesos, en los tuétanos está metido el ADN y ahí es donde hay que operar mucho la sanidad de bendición y de liberación sobre el ser humano. Porque ahí es donde está metido toda una base doctrinal, espiritual. Yo encuentro gente con un ADN torcido, que Adonai lo puede arreglar, sí, pero la persona no quiere que lo arregle. Entonces da túmbulos y túmbulos y túmbulos y túmbulos y uno dice, pero si yo te estoy predicando, te estoy diciendo, te estoy hablando, ¿quieres vivir tu vida con el judaísmo talmúdico? Entonces el judaísmo talmúdico no diezmes, te tomas por aquí, el judaísmo tal cosa dice que tengo que orar y que tengo que gemir y que tengo que orar y todo eso está bien, pero sin Yeshua no hay nada. Entonces el arrepentimiento es la base doctrinal de una persona. Por eso cuando la gente llega a Yeshua y uno le dice, ¿quieres aceptar el convenio de la muerte de Yeshua en la cruz del Calvario y verdaderamente hacer teshuvá? Y con el chicle en la boca, sí. Y de pronto los más osados dicen, no, porque es que la verdad es que ¿sabe qué, pastora? Ay, tengo mucho por vivir. Ay, amigos, porque no hay cambio. No hay un verdadero techuvá en el corazón. Y mientras que yo no haya techuvá, tú puedes caerte 35 veces, puedes llorar 25, puedes gemir 60, puedes orar 40,000 veces. Pero el arrepentimiento es base doctrinal de tu vida espiritual. ¿Cómo sabemos que una persona entró en el arrepentimiento? Retornó a Adonai. Y cuando el corazón retorna a Adonai, empieza a caminar pasos profundos y espirituales con Adonai. Lo segundo, una persona que camina en arrepentimiento es lo que nosotros llamamos las buenas obras de justicia. Camina con justicia y con bondad. Entonces empieza a caminar una vida de obedeciendo los mandamientos. Ay, pastora, hay doctrinas que dicen que nosotros no podemos cumplir los mandamientos. Los guardamos porque tenemos obediencia para con Adonai. Lo tercero es la muerte del Mashiach, que provee los medios seguros para la expiación. La muerte de Yeshua es el medio seguro para la expiación. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. El judaísmo talmúdico no tiene un sumo sacerdote y no tiene los medios de intercesión. Nosotros tenemos el medio de la intercesión y tenemos un sumo sacerdote, Baruch Hashem, por eso.
No se te olvide, porque a veces como que nosotros nos metemos al judaísmo talmúdico y queremos agarrarlo para acá. Y necesitamos entender que lo que nosotros tenemos es que soltarles a ellos, porque nosotros tenemos al Machía y tenemos el medio, y aparte que tenemos el medio, tenemos el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Hoy, nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros si hay arrepentimiento. Por eso dice, porque la palabra de Adonai, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Adonai, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse cuando tú le estás confesando tu pecado. Eso se llama techubá. Baruch Hashem. Entonces, vayámonos a las partes doctrinales. ¿Cuál es el principio de Yom Kippur? ¿Cómo resolvió Adán la desnudez? Su propia justicia. Él hizo su propia justicia. Consiguió hojas de higuera. Se fabricó hojas de higuera y el Eterno tuvo que cubrirlos con la piel de un sacrificio. Diga conmigo, corbán. ¿Qué nosotros hacemos en el pleno siglo XXI? Nos cubrimos con hojas de higuera. Tengo mucho miedo porque si viene la ira de Adonai nos va a matar a todos. Porque quieres tu propia hoja de higuera, no quieres buscar reconciliación. Ay, a mí me da mucho miedo, voy a construir un búnker y me voy a meter en ese búnker yo y mi casa y mi familia. Y resulta que, ¡pum!, una explosión y el búnker salió a volar. ¿Para dónde te vas a esconder? Dice la palabra, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde vas a huir de la presencia de Adonai? Para la enseñanza que tengo tan profunda, para el día del Yom Kippur, necesito reflexionar mucho sobre Jonás. El Eterno perdonó a Nínive porque se arrepintió. A ver, muéstrame el sacrificio que hubo en la tierra de Nínive. ¿Dónde en el libro de Jonás dice que hubo un sacrificio, un templo y se arrepintieron? Diga conmigo, este es un llamado de arrepentimiento. Hoy en día nosotros estamos viviendo la época de Jonás. Hoy, cuando Jonathan Cahn se paró allí en Washington como el profeta Jonás, dijo, arrepentíos o moriréis. ¿Cuántas llamadas de atención? Hoy, exactamente, se llama el retorno. Quedamos tan impactados cuando estábamos viendo el tema. No había sacrificio, no, porque no había templo. Había una palabra de arrepentimiento para Nínive. Un profeta vino y la dio. Venga conmigo al ayuno de Yom Kippur, que va a estar poderoso para ese tema. Donde quiera que haya pecado, se necesita la restitución para que haya justicia. Diga conmigo, donde haya pecado, se necesita la restitución. Puede haber perdón sin expiación. La Torá de Adonai es perfecta. La Torá de Adonai es perfecta. A ver, pastora, ¿quién define lo que satisface la justicia divina? ¿Quién lo define hoy en día? El Eterno la ha revelado por medio de su Torá. Es un código jurídico. El Eterno ha revelado cómo se satisface la justicia divina. Por eso Yom Kippur, una vez al año, revela la justicia divina de Adonai. Y es una convocatoria, es una ceremonia colectiva. Usted no ve empezar una ceremonia colectiva. Usted ve a Pesá como una ceremonia individual entre tú y Adonai. Pero Yom Kippur no es una ceremonia individual, es una ceremonia colectiva con nuestro Padre por los pecados que no tienen perdón, o sea, los pecados de la ignorancia. Entonces, ¿es importante entender esto? Muy importante.
¿Cómo podemos tener un Yom Kippur en el exilio, Pastora Pili? Estamos fuera de Israel. No tenemos templo, no tenemos tierra de Israel, no tenemos sacerdote y no tenemos corbán. Para el judaísmo talmúdico no se necesita el Mashiach. Para nosotros los injertados en Yeshua, lo tenemos a Él. No pierdas de vista por un solo segundo en tu vida a Yeshua. Yo creo que de los grandes desafíos espirituales que hoy en día la gente tiene es que se va al judaísmo talmúdico y pierde el medio de lo que está hablando la Torá. Y por eso se desvía completamente. Yom Kippur es arrepentimiento por los pecados colectivos. La presentación de esa ofrenda el día de Yom Kippur es la máxima ofrenda espiritual. Es que compras el perdón. No, Adonai, tú no le compras nada. Adonai quiere conocer tu corazón. ¿Se acuerdan de la parábola que Jesús enseñó cuando enseñó que vino un deudor y le debía y el amo le perdonó y le dijo: yo te perdono, pero tú no le perdonas a nadie lo que viene? Y entonces él va y busca al acreedor que le debía y no le perdona al acreedor y antes lo mete a la cárcel y adora y dice: metan a también, porque no sabe perdonar. Cuando tú no tienes idea ni entendimiento de lo que es la ofrenda de Yom Kippur, tú pierdes la perspectiva. Hoy en día están perdiendo la perspectiva. Lo que Hasatán quiere es empobrecer al pueblo para que el pueblo dependa de un gobierno y pida estampillas y pida cheques y dependa más del gobierno para que el gobierno lo pueda maltratar más de lo que los está maltratando. Pero cuando dependemos de la auténtica prosperidad de Adonai, sabemos que somos rectos con Él. Y cuando Adonai dice: es una ofrenda y no discuto por ella, ni me pongo a pelear porque piden ofrenda, estás engañando al pueblo. No, ya nosotros no estamos en ese nivel. Estamos en el nivel de arrepentimiento y perdón. Cuando el pueblo entiende la soberanía de Dios, deja de pelear con sus misbot. Es importante que debemos estar en el territorio de Israel. Si no lo estamos, la palabra de Adonai dice: harán un tabernáculo para mí y yo habitaré en medio de ellos. Donde quiera que tú estés, Adonai está habitando en medio de nosotros. Baruch Hashem. Debe haber un templo, debe haber un altar en el judaísmo del segundo templo. Pero ahora estamos viendo algo importante en nuestro exilio. ¿Cómo podemos tener Yom Kippur en nuestro exilio? Diga conmigo: ¿cómo, Pastora Pili? Debe haber un arrepentimiento genuino de volver a Adonai. Debe haber una verdadera confesión y debe haber un ayuno genuino. No es que tú vas a aguantar hambre por 24 horas y qué problema. Mucha gente ni siquiera quiere ayunar. Va a ayunar por persecución más adelante. Va a tener que meterse en ayunos de persecución. ¿Por qué hacerlo cuando Adonai nos está dando la posición en este momento de ayunar verdaderamente? Vamos a tener un servicio de arrepentimiento en memoria de Yom Kippur. Pero nosotros no podemos hacer una convocatoria de Yom Kippur para decir: vamos a celebrar Yom Kippur. Espérame un momento, es que no es una celebración, es una ceremonia de recordar Yom Kippur. Porque el cumplimiento lo va a dar Yeshua. ¿Me entiendes? Reconociendo al Mesías como el medio de la pasión. ¿Cómo hacemos pesar? No tenemos corbán. Hacemos una recordación, una memoria de lo que sucedió. ¿Qué dice 1 Corintios 10? 1 Corintios 11 dice: en memoria de Yeshua, recordemos lo que sucedió. Nosotros estamos haciendo una ceremonia de recordación, de recordar lo que sucedió. Yeshua, amados hijos, murió por los pecados de la ignorancia. Hoy, tú y yo, los que estamos en el convenio, celebramos a un Salvador resucitado.
enviado, el Mesías, quien dio su propia vida. Él entregó su vida, convirtiéndose en el Cordero sacrificado por los pecados del mundo. Todo lo que debemos hacer es el arrepentimiento, un juramento y creer en Él. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Adonai? ¿O estás entre el punto de que, a ver cómo lo hacen los talmúdicos para traerme lo talmúdico a Mashiach? No funciona. No funciona así. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Él se compadece de nuestras debilidades. Venga Yeshua. Yeshua es el único que puede interceder por ti ante el Padre. Si esa verdad está clara en ti, no andes caminando por un camino por donde Yeshua no quiere que tú camines. El sacrificio de Yeshua es el medio para tu vida en Yom Kippur. Vamos a celebrar una ceremonia recordando el acto de Yom Kippur, porque la ceremonia en vivo y en directo la hará nuestro Yeshua en cumplimiento de ese gran día. Mientras tanto, nosotros volvamos a adorar con todo nuestro corazón. Shalom, shalom. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.